Hola amigos, continuando con este homenaje a Ludwig van Beethoven en su 250 aniversario, hoy hablaremos sobre dos de las más importantes sonatas, la Patética y Claro de Luna. Acompáñenos para sumergirnos en este mundo maravilloso a través de la historia y de la música para descubrir por qué llevan estos nombres. La gran sonata número 8, conocida como la Patética, tiene una historia muy peculiar. 6 años antes de escribirla, Beethoven llegó a Viena y en sus andares por Viena conoció al conde Lichnowsky, el cual lo acogió casi como una familia. Sobre el seno de la familia Lichnowsky, Beethoven tuvo la gran fortuna de expresar y explayar su gran talento. Dicen que muchas gentes pianistas llegaban a retarlo. Beethoven era un gran improvisador, además de ser un gran compositor. Esta sonata es muy particular porque consta de 3 movimientos y, como sabrán ahorita a continuación, vamos a descubrir por qué es tan importante en el mundo pianístico. Maestra, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos podría hablar acerca de esta sonata? Todavía no diga por qué le dijeron la Patética, por qué el mismo Beethoven nombró la Patética, porque lo vamos a ir descubriendo, desmenuzando, para que la gente al final no nos quede otra opción que decir, esta fue la razón principal. Ok. Esta, como tú bien dices, es la sonata número 8 de las 32 sonatas y fue compuesta en 1798 y publicada en 1789. Este fue un año muy productivo para Beethoven. Como tú sabes, la sonata 7 es opus 10 número 3 y este es opus 13. Es correcto. Entonces, en este año Beethoven, en 1798, termina la sonata 7 y entre la 7 y la 8 compone las tres primeras sonatas de violín, que son el opus 12. También compone una sonata trío, que es para piano, clarinete y cello, y la sonata Patética, que cabe mencionar que esta fue la sonata que hizo famoso a Beethoven realmente como compositor de obras para piano. Fue su obra más famosa en este momento, ¿no? Porque las anteriores sí eran conocidas, eran famosas, pero el boom que tuvo esta sonata no la habían tenido ninguna de las otras. Como bien dices también, fue dedicada a Carl von Lichnowsky, que él fue un general ruso que se instala en Viena y que fue amigo de Beethoven desde que Beethoven era muy, muy joven. Inclusive algún tiempo Beethoven vivió en el palacio de este príncipe. Era tanto el aprecio que le tenía a Beethoven que, bueno, fue su mecenas durante muchos años de su vida. Así es, inclusive amigos cuentan que esta sonata obviamente está dedicada al conde Lichnowsky y le agradó tanto al conde que le regaló una serie de instrumentos italianos y le dio una pensión de 600 florines de aquella época. Realmente pues, era un muy buen dinero en esa época para poder subsistir y vivir y dedicarse Beethoven a la composición. Ahora sí, maestra, háblenos sobre la sonata y el contenido musical. Sí, bueno, también quiero resaltar en este punto, cuando esta sonata es publicada, obviamente con la dedicatoria al príncipe, Beethoven le pone el nombre Patética, que viene de patos, del griego patos, que es patético. No se sabe bien a ciencia cierta si fue por decisión suya o por sugerencia del editor. Lo que es muy importante es que es la única sonata a la que Beethoven le puso nombre. El Claro de Luna, la Pasionata, todas estas sonatas que tienen nombre no fueron puestos por Beethoven. Casi siempre fueron puestos por editores, pero no con la
afirmación de Beethoven mismo, ¿no? Sí, inclusive pues es la gran sonata patética, ¿no? Ese es Sí, el nombre original este de es esta el nombre sonata. original. También quiero hacer, resaltar un poquito que todas estas sonatas en la impresión, en la primera edición, dicen para clavecín o pianoforte. ¿Y por qué es esto importante? Porque Beethoven usa unos recursos técnicos y sonoros que realmente los instrumentos de la época no le daban. Tenían muchas limitaciones y esto es algo que Beethoven hizo en la técnica del piano. En la técnica pianística fue un visionario totalmente. Él inclusive hizo ejercicios donde él empezó a experimentar consigo mismo y con el instrumento, y es el principio de la técnica del piano que utilizamos hoy. Hay un manuscrito que se llama Kafka, manuscrito Kafka, que está en el Museo de Londres y que contiene todos estos ejercicios que escribió Beethoven en forma de experimentación con nuevos movimientos. ¿Qué nos puedes decir? Ahora sí, entramos en materia De la sonata. Esta sonata es muy importante, también compositivamente hablando, porque es un parteaguas en la historia de la música, en la composición, en todo lo que es estructura formal. Aunque desde tiempos anteriores, desde barroco, sí se acostumbraba a utilizar un movimiento lento como un principio de sonata, pero era un movimiento completo. En esta sonata, Beethoven hace una modificación, que es la primera vez que se hace y luego se va a seguir esta costumbre, ¿sí?, de hacer una parte lenta como especie de introducción, pero no un movimiento completo, sino como parte del primer movimiento que después se une al allegro, a un allegro, una velocidad un poco más rápida, y que va a ser también un poco intermitente dentro del mismo movimiento. Me gustaría tocar un poco de grave, que es el movimiento de la introducción. La parte de la letra. Muy interesante, como ven, cómo estructura ya de una manera completamente nueva Beethoven su música. Ya deja de un lado todo lo que le venía precediendo de Mozart y Haydn, empieza él a partir de la tercera que vimos en el programa anterior, pero este ya es el verdadero Beethoven, digamos el comienzo de ese gran genio, y después obviamente en lo que se convirtió en un inmortal. El segundo movimiento, ¿qué características tiene, maestro? El segundo movimiento, esta es una de las obras, a mi parecer, más hermosas que escribió Beethoven. También cabe resaltar que las riquezas tímbricas que tiene emulan un poco la orquesta. Tenemos aquí dos líneas, una línea melódica, y en el bajo tenemos un soporte que va en contrapunto o con la línea de la melodía, y un acompañamiento en semicorcheas que hace tres niveles tímbricos muy interesantes. Voy a... por favor.
La forma rondó viene desde la Edad Media, desde los juglares, y la característica es que tiene una parte A o un estribillo que se va a repetir intermitentemente a lo largo de la obra, y coplas, se puede llamar coplas, que son diferentes, que van intercaladas con este estribillo. Se podría hablar de una forma A, B, A otra vez, luego C, luego A. Esta es la estructura formal que tiene este movimiento. Y la primera copla, por ejemplo, voy a tocar un poquito para que tengan una idea de qué estoy hablando. Y luego va a volver a retomar el primer tema que toqué, y luego va a ser variación de este mismo tema con un acompañamiento de tresillo. Va a cambiar un poco el ritmo, pero es exactamente lo mismo, y concluirá con una pequeña coda. Parte de la riqueza que empezó a experimentar Beethoven en su música se debe a esta gran interrogante que tuvo, o a esta comparación siempre entre el bien y el mal, entre la gran repulsión y la gran atracción, entre lo que es el hacer y el deber. Y esto está muy marcado a partir de esta sonata, y de aquí hacia adelante es la eterna pregunta de Beethoven: si en ser o el hacer. Y lo vamos a ir descubriendo poco a poco con las demás sonatas, porque es muy marcado esto. Esta obra significó tanto en la vida de Beethoven que también esta tonalidad do menor la utilizó también, curiosamente, su quinta sinfonía. Sí. Y curiosamente, tanto esta sonata como la quinta sinfonía de Beethoven están escritas en 3 movimientos, ¿no? O sea, parece una cosa extraña, pero lugares o música que realmente cambiaron inclusive la manera en cómo Beethoven percibía la vida, se percibía a sí mismo, tienen estas similitudes, esta sonata y la quinta sinfonía de Beethoven. ¿Qué nos depara el tercer movimiento nuestro? En el tercer movimiento es un rondó. Les expliqué un poquito lo que era el rondó en el segundo movimiento, pero aquí hay una variante, porque este es el rondó sonata que ya lo habían trabajado Haydn y Mozart. En este rondó es igual, se usa el estribillo y las coplas, pero con la estructura como el primer movimiento, que sería la exposición, el desarrollo y la reexposición, jugando con esta estructura del rondó. Que sería el tempo. Como ven, toda esta sonata tiene un sentimiento de melancolía, y el nombre de patética no es de lamentación, sino de sentimiento, de cómo se sentía Beethoven en ese momento, y de ahí de lo que significaba. No es de que era patético porque era malo, porque no, sino de lo que él tenía, lo que percibía y lo que sentía en esa época, porque aquí fue cuando empezó a darse cuenta que tenía problemas con la sordera, y una sordera que le perduraría a Beethoven. Empezó aquí y que lo dejó pues completamente sordo, y que las obras más grandes que nosotros podemos pensar que las escribió era cuando realmente estaba completamente sordo. Y eso es quizá lo más importante o lo más grandioso que un ser humano como Beethoven pudo haber hecho, porque no me imagino otra persona haber luchado contra él mismo y todavía tener las ganas de seguir componiendo, ¿no? Sí. Me parece fantástico esta. Y también, como decimos, Beethoven es quizá el primer gran compositor e intérprete
que, si vale la expresión, desnudó su alma y su vida a través de su música y su interpretación. También quisiera, antes de terminar, quisiera hacerles una recomendación. Si tienen la curiosidad de escuchar el piano de Beethoven exactamente, pueden buscar en internet las grabaciones del maestro George Demus, que cuando fue hace 50 años, que fue el 200 aniversario, él hizo unas grabaciones en el piano de Beethoven con las sonatas de Beethoven. Se las recomiendo, es muy interesante escucharlas. Y luego que escuchen a alguno de sus pianistas de preferencia, puede ser Daniel Barenboim, Vladimir Ashkenazy, con un piano moderno, para que tengan un poco la comparación de los dos instrumentos. Claro, Barenboim las ha grabado 3 veces todas, sí. ¿no? Creo que es el pianista que más las ha grabado. Y esto es, pues nada más está un comentario que dicen que Daniel Barenboim mandó a construir un piano con todas las especificaciones de la época, porque ahorita este piano tiene las cuerdas cruzadas, en el tiempo de Beethoven estaban todas alineadas, y Barenboim mandó a construir un instrumento de estos, estamos esperando que salga esa grabación, con la intención de tocar las sonatas de Beethoven en un piano construido con las mismas especificaciones. Pues esperaremos ese disco con muchas ansias. Y ahora sí tienen tarea, escuchar grabaciones de estas sonatas. Pueden empezar por estas o hacer todo el ciclo de este gran compositor. Toca el turno a una de las obras más populares de este gran compositor Beethoven, esta sonata, cuasi una fantasía, que lleva como numeralia el 14 y que consta de 3 movimientos también, y que fue dedicada a uno de los amores más importantes en la vida de Beethoven, a Giulietta Guicciardi. Esta joven que conoció a Beethoven cuando tenía 18 años, Beethoven tenía cerca de 30, cuando le empezó a dar clases, se enamoró perdidamente de esta chica. Desgraciadamente en esa época, por las cuestiones sociales, no se pudo concretar nada. Y dicen que Beethoven pues apenas medía 1,62, tenía pues la cara llena de problemas que le había dejado la viruela. Y a pesar de eso, pues ella reconocía toda esa gran genialidad y ese amor y pasión que llevaba por dentro de Beethoven. Pero sufrió un gran revés Beethoven, porque esa muchacha la obligaron a casarse, curiosamente, con alguien de la alta sociedad, y desgraciadamente pues no era compositor también, mal compositor por cierto, y lo peor de todo es que había sido alumno del propio Beethoven, digo, para rematar esta situación. Esta sonata está escrita en uno de los momentos más tristes en la vida de Beethoven, ya cuando realmente se empezó la sordera a tomar ya mucho más función sobre él, ya se le había diagnosticado tinnitus, que es un zumbido permanente en el oído y que no se quitaba, y esto también lo obligó a retirarse. Él sentía una gran vergüenza y no quería que lo estuvieran, pero este amor que empezó a profesar por esta Giulietta, que realmente se llamaba Julie, y para que nadie supiera quién era, pues le puso Giulietta, está dedicada a ella, pero era Julie, realmente el nombre. Entonces Beethoven inclusive se retiró al campo después de esto, y eso es lo que le permitió a Beethoven seguir adelante. Esta luz que veía con este enamoramiento, este nuevo motivo por el cual tenía que componer, digamos, la genialidad la tenía, pero a veces se necesita este ingrediente extra que nos dé a nosotros la facilidad de componer o por qué componer, y esto se lo había dado este amor que sentía por esta joven aristócrata. Maestro, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Háblanos ahora sí de esta grandísima sonata. Bueno, esta sonata es innovadora, totalmente. Como conocemos la forma clásica de una sonata, es allegro,
andante, adagio y allegro. No, esta sonata comienza con un adagio sostenuto, dice la partitura. Está dedicada, como usted maestro dice, a Giulietta, y es un tipo de narración, hablamos de diegética, porque es decir, es una narración musical de determinados acontecimientos, ¿verdad? Sí. Bueno, es una sonata la cual está titulada Sonata casi una fantasía. Es decir, que una fantasía puede ser un preludio, es una forma libre, ¿no? Puede ser A, o A, B, C, D, E, etcétera, ¿no? Bien, entonces esta sonata está en do sostenido menor, fue compuesta en 1801 y la estructura general es adagio sostenuto, allegretto, que es un minueto, y el tercer movimiento, que es un presto agitato. Okay. ¿Nos podría dar un pequeño o una muestra de esta gran obra que la mayoría de la gente solo conoce, quizá el primer movimiento, que es el más famoso o el que se ha inmortalizado, claro, y que se ha utilizado en infinidad de películas y series, etcétera, ¿no? Esta gran película de Amada Inmortal, el momento supuestamente cuando Beethoven pues, se queda prácticamente sordo y que no deja a nadie que esté en el estudio y él pone la oreja sobre el piano. Esta es la música que está ahí, maestro. Sí, esta sonata es apodada Claro de Luna. Obviamente no fue nombrada por el autor. Lo hizo un poeta que la comparó, este primer movimiento, el adagio, con un poema. Entonces por eso se le apodó después Claro de Luna. Okay. Todo este movimiento que hace la mano izquierda, el pam, pim, pim, pam, pim, parece siempre perpetuo. Y sobre ese movimiento perpetuo que está escribiendo Beethoven en su mano, puede poner todas lo que quisiera, todas las melodías que quisiera. Una de las cosas peculiares que tiene Beethoven en su música es que si uno desmenuza las voces y desmenuza la armonía y desmenuza lo que es el ritmo, pareciera que no tienen tanto impacto, ¿no? Porque muchas veces es repetitivo, como la quinta sinfonía del motivo, ¿no? Pa, 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 pam, en esa siempre es pam, pa, pam, con la misma nota. O sea, siempre está utilizando 2 o 3 notas para las células musicales que utiliza. Pero cuando juntamos todo eso, lo que es la melodía, cuando juntamos también lo que es el ritmo y cuando juntamos la armonía, porque a veces si uno hace un ejercicio y la separa como que no tuviera sentido grande, o dices, bueno, pues es algo normal, pero Beethoven tiene esta magia que al juntar estas cosas que hacen grande la música, ¡boom!, tenemos esta maravilla de obras, tenemos esta gran genialidad, porque de por sí solas pareciera que no se podría apreciar de la misma manera que esta unión que él hace, porque solamente lo tiene aquí Beethoven. Como usted decía, maestro, esta se llama Claro de Luna, este gran poeta y también crítico musical que se llamó Ludwig, precisamente Ludwig Restal. Exacto, él es el que dice que muchos años después de la muerte de Beethoven estaba en el lago Lucerna y se estaba acordando de esta gran sonata, y ahí le vino esta epifanía, esta visión, y de ahí le nombró Claro de Luna. Sí, hizo la comparación y ese es el sentimiento que le daba. Obviamente fue tan aceptado que pues lo conocemos así, se le quedó, ¿no? Así que llegó para quedarse esta
es este título que yo creo que describe perfectamente este primer movimiento, lo que sería un claro de luna, una noche tan romántica, y vemos aquí como, a pesar siempre de Beethoven tener esta furia dentro, de contar con esa dualidad que tenía entre el bien y el mal, de repente nos regala estos pasajes que dices, híjole, o sea, no puedes creer que una persona tan osca como se retrata, tan virulenta y tan violenta, tenga estos momentos tan íntimos, tan de él, y que los podemos aún gozar y disfrutar. Sabemos que para nosotros, quizá los que entendemos un poquito más de música, estas son obras atemporales. Yo creo que se pueden haber escrito y pasarán 2-3 siglos y se seguirá escuchando y seguirá teniendo este gran impacto como el que tenemos nosotros ahora, que a pesar de haber sido escrita en 1801, todavía seguimos maravillados con este genio. El segundo movimiento, maestro. Maestro, este es un minueto, es un allegretto, y su forma es binaria de 3, o sea, A-B-A, y además con el trío, ¿no? que es la forma de un minueto cortesano. Da la impresión de que suele representar a Giulietta, ¿no? Muy refinada, alegre, modosa, ¿no? Tiene un estilo pues, de la época, 1801, y vamos a escucharlo. Hasta ahorita decirnos Beethoven con su música cuando la dedica quizá a uno de los amores? El primer movimiento la describe con esa visión cuando uno ve por primera vez al amor de su vida, que se queda impactado y empieza uno a imaginarse cosas, ¿no? Aquí ya y empieza a decir, si tuviera el amor, y uno empieza a tener todo este cúmulo de sensaciones. Este segundo movimiento nos expresa esa gracia que le encontramos siempre a la pareja cuando estamos enamorados, ¿no? La gracilidad de esta Giulietta, en este caso, se ve de una manera juvenil, jovial, porque había una diferencia de edades. Y entonces, ¿cómo la va describiendo Beethoven específicamente a través de su música? Vamos a ver el tercer movimiento, qué nos depara, a ver si realmente en qué acaba este triste romance. Bueno, el tercer movimiento es un presto agitato, es una pieza complicada, ya tiene por ahí la parte técnica más compleja cada vez, y hay que mencionar que, como lo acaba de decir el maestro, 1800-1801 es cuando Beethoven empieza a darse cuenta de su sordera. Entonces nos damos cuenta que ya aquí es una música violenta, es una música teatral que ya trata de representar la desesperación, ¿no? De tal vez no obtener lo que él quería. Por ejemplo, estos acordes ya es como algo nuevo, ¿no? Algo nuevo para esa época. La forma es una forma sonata que es A-B. En este caso tenemos 3 temas, ahorita los voy a exponer. A-B-C, desarrollo, reexposición de los temas y una coda con una cadencia, tipo cadencia que tiene ahí en la parte final. Ok, primer tema es una serie de arpegios y es así.
aparece el segundo tema. Ahora aparece el tercer tema y está igual en sol sostenido menor. Como ven, aquí podemos ya tener completa la historia. Hay una carta dirigida a uno de los amigos de Beethoven cuando empieza a componer esta obra y le dice que ha recuperado el deseo, ha recuperado las ganas de componer, pero él sabe que esta diferencia en los estatus sociales, y aunque es correspondido, no va a llegar a buen puerto. Y entonces vemos como en este tercer movimiento habla precisamente de eso, de esos enunciados que hace Beethoven con esta nueva ira que tú estás diciendo, maestro, y que se manifiesta aquí. Es como decir, ¿por qué no puedo tenerla? Y lo contrastante que son los temas uno de otros. Claro. Entonces aquí es la lucha de, sí la tengo que dejar ir, sí tengo que aceptar esto. Al final, el mismo Beethoven pues entiende esa situación. Además, pues esta muchacha tiene que ver con su gran amigo, el conde Lichnowsky. Entonces termina por este gran amor soltarlo y dejarlo ir. Y es una de las cosas que marcan mucho la vida de Beethoven. Después habría un reencuentro, pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. ¿Algo más que quieras agregar, maestro? Bueno, que es un movimiento que tiene bastantes contrastes en comparación con los movimientos anteriores. Tenemos cambios bruscos, ¿no? Forte, piano, de momento parece que es más apacible, pero sí es una música más violenta. Okay. Pues como ven, amigos, por algo se les puso estos nombres. Cada una tiene su peculiaridad y su particularidad, ¿no? Recuerden siempre que detrás de la música hay una historia que contar. Nos vemos pronto. Gracias. Edomex. Decisiones firmes, resultados fuertes.